Bienvenidos a esta séptima entrega de este curso de liderazgo, desarrollo humano, buen vivir y felicidad. Hoy es un tema muy interesante y es el tema de la actitud frente a la vida. Y vamos a hablar tres, porque la vida es muy fluctuante, muy cambiante. Yo sé que el tema está un poco denso, pero los invito a que estén muy concentrados, porque esto es vital para ser feliz. Las tres actitudes las tenemos acá. La primera, la actitud pragmática. Es un poco cómo uno analiza las consecuencias de las creencias que tiene y de los hábitos y de los actos con que uno se comporta en el mundo. La segunda actitud es la actitud flexible, porque si somos muy rígidos, pero la vida constantemente cambia, entonces definitivamente nos vamos a fragmentar. Y eso es un tema muy relevante con la felicidad. Lo tercero tiene que ver con la actitud equilibrada. Aprender a manejar una armonía entre el cuerpo, la mente y las emociones y por supuesto el espíritu. Entonces, por favor, acompáñenme nuevamente con este viaje. Les traigo tres ejemplos paradigmáticos. Uno, primero, el pensador. Entonces aquí Rodin en esta obra de 1881, que muchos la conocen, pues obviamente nos acerca a través de esta escultura a una persona que está concentrada pensando, porque es que la actitud pragmática tiene mucho que ver con eso. Uno debe sentarse como si la vida fuera una gran partida de ajedrez. Hay que ser estratégico, porque la vida tiene cantidad de posibilidades, tiene muchos caminos y uno se puede perder en ellos. Entonces, la actitud pragmática consiste en entender que el concepto de verdad, por ejemplo, que el concepto de teoría tiene que ver con si es verdadero o falso, si las consecuencias que se siguen de lo que yo creo resulta útil en mi vida. Entonces vamos a analizar eso. Si queremos tener una actitud pragmática, nos tenemos que sentar a pensar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, usted va recién egresado de una universidad, terminó derecho, por ejemplo, y va y se compra con el primer sueldo a cuotas una camioneta que tiene que pagar a 60 meses. La pregunta pragmática que uno se hace es, ¿el indicador de estatus de la camioneta realmente es cuidadoso? ¿Realmente usted fue cuidadoso con su bolsillo, con sus finanzas? ¿Eso es una inversión? ¿Eso es un gasto? ¿Eso qué es? Esa es una actitud pragmática. Sentarse a pensar las consecuencias. Preferiblemente tal vez sería, si quieren endeudarse, pues mejor saque una hipoteca para una casa. O sea, actitud pragmática tiene que ver con lo que estamos pensando. La otra actitud, y voy a colocar el caso de Felipe Espinosa, de 84 años, que se graduó de ingeniería en una universidad de México. Porque es que miren, esto es una equivocación. Nos han enseñado esa frase terrible de que loro viejo no aprende a hablar. Es una mentira, es un mito, eso es falso. La ciencia, las neurociencias demostraron, ya con hechos, con fácticos, con experimentos, que el cerebro genera una plasticidad, se llama neuroplasticidad cerebral. Uno puede aprender. Entonces, mire, Felipe Espinosa, 84 años, a principios de este año, tuvo este grado. Aprendió nuevas habilidades. Ahora ya es un ingeniero. Esa es la actitud flexible. La vida nos trae muchos cambios, demasiados. Pues estamos ahorita en un tema de pospandemia, donde definitivamente la realidad económica cambió y nos toca aprender nuevas habilidades. Asimismo, como lo hace Felipe Espinosa. Él no se puso a pensar, ay, la esperanza de vida en la mayoría de países latinoamericanos es de 80 años. Yo ya tengo 84, o sea que yo debería estar muerto. No, él pensó que mientras haya creatividad, posibilidad, capacidad para estudiar, él lo puede hacer, puede alcanzar su meta. La otra actitud es la actitud de Immanuel Kant, una persona, un filósofo trascendental para la historia de la humanidad, que por la mañana se levantaba muy juicioso a hacer ejercicio. De hecho, contaban la anécdota diciendo que él era el reloj del pueblo donde vivía, de Königsberg,
porque todos los días siempre pasaba a la misma hora haciendo deporte. Luego seguía a hacer rutina en la universidad, donde enseñaba 4 o 5 horas, y luego se iba para su casa a escribir. Cuentan, por ejemplo, que la crítica Razón Pura se demoró más de 15 años escribiéndola. Una persona disciplinada, pero que además de lo intelectual y de lo emocional, también tenía un desarrollo de su cuerpo, además que decía que era enfermo y que aún así cultivaba y protegía su cuerpo, y por supuesto pues también le quedó tiempo para pensar en la divinidad, en su relación con lo teológico, aunque obviamente fue agnóstico, tuvo por lo menos esa necesidad de acercarse a la parte espiritual. Por eso Kant es un buen modelo paradigmático de una persona equilibrada. Ahora vamos a colocarlo un poco menos denso, vamos a colocarlo más didáctico, con personajes que tal vez conozcamos mucho mejor. Mafalda. Mafalda es una obra extraordinaria de Quino, porque a través de su inteligencia, de su habilidad sarcástica de doble sentido, nos enseña que ella tiene una actitud crítica, racional y pragmática. ¿Sí? O sea, ella realmente practicaba lo que era el racionalismo crítico pragmático. ¿Qué es eso tan extraño? Bueno, eso tan extraño implica pensar la vida y qué consecuencias nos trae la forma en que estamos viviendo, nuestro estilo de vida, qué consecuencias genera. Entonces acá Mafalda nos dice, ella le da aquí la espalda al mundo de manera muy sátira y nos dice, cuidado, irresponsables trabajando. O sea, esta niña, Mafalda, nos dice, uy, este mundo está siendo organizado por gente muy irresponsable. Mejor me voy de acá, ¿sí? Entonces es muy interesante porque ella dice las consecuencias que estamos haciendo. Por ejemplo, cómo es que nosotros desarrollamos nuestras ciudades, ¿sí? Pero no con armonía con la naturaleza, sino desconectados de la naturaleza. O sea, con impactos ambientales negativos. Como por ejemplo, nosotros no somos responsables en la forma en que cuidamos, por ejemplo, las fuentes hídricas y el oxígeno con el que vivimos. Entonces no es nada pragmático yo contaminar el agua, que es la que me tomo, de contaminar el oxígeno, que es con el que respiro, de acabar con los bosques, que es los que me dan la biomasa, también para el consumo. O sea, esas no son actitudes pragmáticas. ¿Qué es una persona con actitud pragmática? La que toma decisiones correctas dependiendo de las circunstancias y dependiendo de las consecuencias que eso genera. La actitud flexible de la mente de Steven Spielberg. Yo creo que muy pocos recuerdan que Steven Spielberg es el productor de Pinky y Cerebro. Pero todos conocemos la historia de Pinky y Cerebro. Están encerrados como ratones de laboratorio. Y aún encerrados, pues Cerebro es un genio. Y como dice el intro, y el otro no está de acuerdo. Pinky no está de acuerdo. Pero ellos aún en su jaula, por lo menos Cerebro quiere todos los días hacer planes para cambiar el mundo o para gobernar el mundo. Por eso dice, ¿qué vamos a hacer hoy? Le pregunta Pinky a Cerebro. Y Cerebro dice, lo mismo que hacemos todos los días, Pinky. Tratar de gobernar al mundo. Entonces es algo muy interesante porque aunque ellos están en una jaula, están encerrados, están siendo ratones de laboratorio, ellos tienen la mentalidad afuera y quieren cantidad de planes. Esos planes no les salen, pero tiene esa buena enseñanza, que podemos planificar, que podemos cambiar un mundo mejor. Entonces eso es interesante con esta serie, un éxito rotundo cuando fue lanzada, que se llama Pinky y Cerebro. Para las juventudes, los que me están viendo que de pronto no han conocido esta serie, ahí los invito para que la vean. En HBO Go se puede ver. Y la otra actitud es la actitud equilibrada. Y por eso elijo aquí a Grogu. Elijo el bebé, el llamado bebé Yoda. Porque hay algo muy curioso. Los que se hayan visto Mandalorian. El bebé Yoda ahí como está, es un bebé, pero tiene 500 años. O sea, esta raza de extraterrestres vive demasiado.
casi que es un honor a la tortuga, hasta el color es verde, porque vemos que las tortugas, uno pregunta, por ejemplo en estos días que estaba en el Jardín Botánico de Marsella y pregunté, ¿y esa tortuga cuánto vive? Ah, esa tortuga es muy común y vive más de 100 años. Y uno ve la tortuga y realmente le inspira mucha sabiduría. ¿Por qué? Pues por su pasividad, ¿sí? De hecho, mis dos abuelos, que han sido con una actitud muy equilibrada frente a la vida, uno ya en paz descanse, Simón Eladio Zuluaga Arias, murió de 97 años, y mi otro abuelo está vivo, ya le vamos a celebrar los 90 años, pero han sido personas extremadamente equilibradas. Entonces, esa actitud equilibrada, así como ustedes ven al anterior, a Yoda, con sus años, con su sabiduría, con su forma particular de hablar, pues nos hace un llamado a estar equilibrados. Él está ahí equilibrado, incluso cuando vienen a atacarlos, él está en equilibrio y lucha equilibradamente. O sea, es algo muy interesante y demuestra cómo la fuerza, lo que él defiende, la fuerza interior, está en el equilibrio de la mente, las emociones, su cuerpo, porque por supuesto que es un gran gimnasta, y además su conexión con el espíritu. Esa conexión se muestra en la saga de Star Wars cuando muere Yoda, digamos el que se creía que era el único, el Yoda. Él se presenta con una conexión como si estuviera en otra dimensión y se le presenta a su discípulo y habla con él. Nos habla entonces de la conexión de la fuerza. Entonces, interesante, acompáñenme por favor para que continuemos entonces profundizando esto. Ahí sonaron los tambores. ¿Qué tenemos? Vamos a desglosar esto de las actitudes. Entonces, resumamos. ¿Qué es la actitud pragmática? Es cuando mi forma de ser en el mundo, yo baso mis creencias, mis hechos, o baso la verdad en las consecuencias prácticas que generan esas creencias. Entonces, por favor, observen la actitud pragmática. ¿Qué es lo contrario a la actitud pragmática? Para que eso nos vaya quedando muy claro. Lo contrario es una actitud totalitaria, donde una persona o un grupo de personas cree tener la razón y la impone por la fuerza y la impone a través del miedo. Por eso aquí tenemos al nazismo. El nazismo es una ideología, un conjunto de dogmas que las personas no están dispuestas a poner en consideración de otros, no están dispuestas a disputar, a discutir, y quieren por medio de la fuerza, en el caso de Hitler o en el caso de Benito Mussolini en Italia, pues quieren atropellar a los demás seres humanos. Entonces, aquí está el nazismo, una ideología que genera muerte. Ese es uno de los principales obstáculos de una actitud pragmática. Otro caso, el caso, por ejemplo, de los mitos. Hay un mito de desarrollo humano, un mito gravísimo. Y ese mito, por ejemplo, que dice que la pobreza es un problema del que tiene esa condición, que quien es pobre ha decidido, ha elegido o es pobre porque se lo merece. Eso es un mito muy, muy grave. Por ejemplo, aquí tenemos, y coloco el caso de la India, sobre todo pues del hinduismo, una falsa creencia, un mito, donde ellos se dividían por castas y había una casta que se llamaban los intocables. Los intocables eran, por ejemplo, leprosos, gente que tenía enfermedades graves. Y entonces desde la religión se decía, ese es el karma. Ellos están pagando algún tipo de mal que hicieron en su vida pasada. Entonces los intocables no se pueden tocar. Y al no poder tocar los intocables, pues nadie se podía emparentar con ellos, ayudarles siquiera, casarse. Entonces los intocables tenían que reproducirse entre ellos mismos. Eso perpetuaba la pobreza. Entonces, la pobreza, la pregunta aquí es, ¿la condición de la pobreza se elige? ¿Sí? Aquí. No se elige, pues hay personas que, bueno, efectivamente hay una psicología de la pobreza, una mentalidad de la pobreza, pero por ejemplo, quien nació en condición de pobreza con problemas genéticos, con una atrofia muscular, por ejemplo,
¿Decidió ser pobre? No. ¿Alguien le va a dar trabajo? No. ¿Y qué tal si nació en una familia con bajos recursos? Además de que está discapacitado, tiene una familia de bajos recursos, ¿cómo es que va a salir adelante? ¿Y qué tal que un gobierno no cree políticas públicas de ayuda al discapacitado? O sea, ¿qué tal que esa persona discapacitada nació en África, nació por ejemplo, en el Congo o en Chad, y no tiene el gobierno capacidades, ni la familia, ni él? Entonces, mucho cuidado con esos mitos. El otro tema de este tipo de las cosas que va en contra de esta actitud pragmática son las violencias simbólicas. Aquí tenemos unos emoticones que nos habla de esa violencia. Violencia sexual, violencia económica, psicológica, violencia sexual, violencia física. Pero la más grave es la violencia simbólica. Por ejemplo, cuando el esposo no deja trabajar a la mujer por celos, el esposo no la deja trabajar para subyugarla, la mujer no puede desarrollar sus capacidades para la vida, no puede tener un ingreso, no puede ser libre. Es una violencia simbólica. El hombre que cree que la mujer está por debajo de ella y no hay igualdad de género, eso es violencia simbólica. Entonces, cualquier tipo de discriminación donde yo no conozco al otro, no lo reconozco como un interlocutor válido, eso va en contra de la actitud pragmática, porque las consecuencias que se generan son negativas. Y el otro caso es el tema de la discriminación. Aquí yo tengo unas personas en esta foto que compiten sin piernas en los Paralímpicos. O sea, personas que nos muestran que son atletas de muy buen rendimiento y que no tienen piernas, que están con prótesis. Es la actitud de ellos, una actitud pragmática. Creer que no tienen una discapacidad, que la discapacidad en ese caso es una nueva habilidad, la habilidad de correr con prótesis, o sea, una capacidad diversa, ¿sí? Una capacidad muy, muy diferente a la de los demás. Entonces, ese es el tema de la actitud pragmática. Siempre buscar las mejores consecuencias de nuestras creencias y de nuestras acciones. Bueno, vamos a sorprendernos con estas nuevas acciones, actitudes. La aptitud con P, pues es algo mucho más, es una disposición natural, psicológica, ¿cierto? De ser. La actitud es una forma o disposición de actuar y usted la puede entrenar. Vamos a mirar unas, por ejemplo. Los derechos humanos. Esto lo hemos discutido mucho en las facultades de Derecho. ¿Los derechos humanos existen? Hay gente que dice, los derechos humanos no existen, porque hay culturas diversas. Por ejemplo, mientras acá, en los que respetamos los derechos humanos, decimos que el matrimonio tiene que ser en personas que ya han cumplido la mayoría de edad. En la India, por ejemplo, hay niñas y niños que los casan, lamentablemente, siendo menores de edad. Entonces tiene 8, 9, 10 años, se casan con una persona que tiene dinero y puede pagar la dote a su familia. Entonces para nosotros diríamos, oye, ahora no hay derechos humanos. O en Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, tampoco hay derechos humanos. Entonces en las facultades se dice, no, los derechos humanos no existen. Pero miren, aquí es donde viene la actitud pragmática. La consecuencia de yo creer que los derechos humanos no existen es un mundo menos regulado, es un mundo menos jurídico, es un mundo con menos dignidad humana, es un mundo menos personalizado, es un mundo menos humanista. Entonces, una actitud pragmática, por ejemplo, es creer en la existencia de estos derechos humanos, creer en la igualdad de oportunidades, creer en la fraternidad, creer en la libertad, o sea, en los ideales de la Revolución Francesa. Muchos dirán, no, es que igualdad no hay, es que libertad tampoco, y es que fraternidad menos, miren la guerra. Entonces uno que dice, la actitud pragmática tenemos que buscar la forma institucional de hacer valer
la libertad, la igualdad y la justicia. Eso tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, la elección de la postura realista es lo que debe primar frente a una idea pesimista. ¿Sí? Y lo peor, en ese sentido, contra la actitud pragmática, es ese pesimismo tan grave, sobre todo con los derechos humanos. Yo creo que todos conocemos estos tres personajes. Y de pronto los más jóvenes que no lo conozcan, los invito. Hay uno que es el pesimista Igor, de Winnie the Pooh. ¿Sí o no? Muy famoso Winnie the Pooh. Él está en la depre. Tiene siempre depresión. ¿Sí? Es una forma, digamos, de cómo lo explicaba el autor. Entonces, claro, uno puede ser pesimista, quejarse por todo. Eso no es pragmático. Porque el pesimismo no nos lleva a tener una buena visión del mundo. Yo no me hago nada con quejarme. Número 2. La actitud optimista de Bob Esponja. Gracioso ese personaje. Él tiene una actitud completamente optimista, ¿sí? Y a veces las cosas le salen bien, otras no, pero tiene mucha gente que le ayuda para que le salgan bien. Tiene toda una comunidad. Entonces a veces uno se queda con optimismo. No, yo me siento acá relajado porque todo va a salir bien. Tampoco. Eso es diciendo y haciendo. Usted no puede tener un optimismo ingenuo, pero tampoco ser pesimista, impernido. Usted tiene que ser es como Lisa. Casi, yo creo que a mucha gente no le gusta Lisa Simpson, porque ella siempre es la intelectual, ella siempre está pensando, ella va en contra de los patrones de la familia. Es como un personaje más bien aburrido. Pero el tema con Lisa Simpson es que es la única realista allá. Entonces, sí, Lisa Simpson es la pragmática. Lisa Simpson tiene una actitud pragmática. Mejor dicho, sé como Lisa Simpson, no como Igor, no como Bob Esponja. Sé como Lisa Simpson. Entonces, vamos a resumir esto. Ahí hay un panel de actitudes o disposiciones pragmáticas. Un panel, si ve que parece como un panel de abejas. Es un panel. ¿Cuál es como el razonamiento? Vamos a razonar así. En nuestro panel tenemos en el centro la tolerancia razonable a la diversidad. O sea, estamos en un mundo diverso. Tú sales y te encuentras ahorita con un hinduista, o te encuentras con un judaísta, o te encuentras con un islámico, o con un cristiano, ¿cierto? O te encuentras con un budista, las religiones principales, o con un ateo, o bueno, con cantidad de personas. La idea es que de la diversidad razonable, fundada en los derechos humanos, fundada en la dignidad humana, podamos converger en puntos fundamentales, como por ejemplo el amor de los unos con los otros, el respeto a las instituciones, al derecho, al ambiente. Entonces lo primero es ser tolerante, razonablemente, claro, porque uno puede ser tolerante, como decía Popper, con los intolerantes. Con los grupos terroristas no se puede ser tolerante, por ejemplo, ni riesgos, ¿sí? Entonces hay que ser tolerante. El tema, por ejemplo, viene también, esto nos desemboca en una cosa, veámosla aquí, que se llama defensa al pluralismo de ideas. ¿Qué es la defensa al pluralismo de ideas? O sea, que uno también pueda permitir que el otro se exprese, como decía Voltaire. Tal vez yo no estoy de acuerdo con tus ideas, pero moriría por defender tu derecho a expresarlas. Es que Voltaire tiene una carta de la tolerancia, lo mismo que John Locke, una carta de la tolerancia, lo mismo que el movimiento enciclopedista, porque ahí estaba separándose del Estado de la Iglesia, entonces había que hacer tolerancia. Pero la tolerancia aquí nos lleva a defensa al pluralismo, que si una persona es seguidora, por ejemplo, de las ideas de Marx, marxista, es pluralismo de ideas. Pero que el otro quiere seguir a Adam Smith, es pluralismo de ideas. Pero que el otro quiere seguir la tercera vía de Tony Blair, es pluralismo de ideas. Entonces hay que tener una mente plural. Eso es una actitud pragmática. Yo sé que ahí poco a poco van entendiendo qué es esto de la actitud pragmática, ¿sí? Lo otro, eso nos lleva a que si hay pluralismo, defensa del pluralismo, pues debe haber un pluralismo que también podamos defender cultural, ¿sí?
Y por ejemplo, pues ahí el ejemplo grande es New York, donde uno va caminando por la Gran Manzana y pues se encuentra cantidad de personas culturalmente diferentes, ¿cierto? Se encuentra del sureste asiático, se encuentra, por ejemplo, del norte de Asia, se encuentra, por ejemplo, del sur de África, se encuentra de América Latina, de Centroamérica, y todo el mundo con su diferente forma de vestir, con su diferente forma de hablar, con su diferente religión. Eso es lo que tiene que ver con las diferencias culturales, políticas y religiosas. Por eso aquí tenemos esta imagen que nos muestra el pluralismo. Y muy interesante, por favor tengamos esto en cuenta, es el tema de la honestidad intelectual. En medio de este pluralismo, en medio de esta tolerancia, hay que ser honestos, ¿sí? Basarnos en el conocimiento científico, en la sabiduría también popular, en el conocimiento técnico, tecnológico. O sea, el conocimiento es muy importante porque nos ayuda a la honestidad intelectual, ¿sí? Este es el tema de lo que tiene que ver con el pragmatismo. Entonces, vamos a resumirlo. Con el caso de la honestidad intelectual, es reconocer que hay un conjunto de saberes y un conjunto de conocimientos que son de sentido común, de conocimiento técnico, de conocimiento tecnológico, de conocimiento científico, de conocimiento filosófico, de conocimiento o saber religioso y filosófico, y de conocimiento humanista. ¿Y qué es lo que nos permite a nosotros, a través del conocimiento, generar una actitud pragmática basada en la honestidad intelectual? No en el engaño, porque efectivamente sí hay gente que engaña, gente que hace palabrería, gente que solo quiere ganar dinero a través del engaño, ¿sí? Gente que hace es propaganda o que hace publicidad. Entonces hay que tener en cuenta muy bien eso, la honestidad intelectual. Bueno, entonces en resumen, lo más práctico para mostrarles a ustedes una actitud pragmática, por ejemplo, es defender los derechos humanos, aun cuando mucha gente diga, eso no existe, bueno, no se da. Entonces, actitud pragmática, pensar en las consecuencias de mis creencias y en las consecuencias de mis actos. O sea, que apúntenlo por ahí. Bueno, vamos a pasar a un tema que es mucho más simple. Es el tema de la flexibilidad cognitiva. Bueno, digo más simple de comprender, pero tal vez sea muy difícil llevarlo a la práctica. A veces el problema con lo simple, ¿no? La dificultad de uno volverlo hábito, volverlo rutina. Pónganle mucho cuidado a esto. Y para eso me vine con películas de Hollywood. Supongo yo que a usted que me está viendo le encanta Hollywood, lo mismo que a mí, ¿cierto? O si no le gusta tanto, pues aquí hay un gran aprendizaje. Mire, o por lo menos para explicar. Lo primero, ¿qué es flexibilidad cognitiva? O neuroplasticidad, o simplemente maleabilidad. Que cuando la realidad viene con tantas variables, usted tiene que aprender a adaptarse. Es fundamental. Eso, mejor dicho, lo decía Charles Darwin, el origen de las especies. El que sobrevive no es el más inteligente, ni el más fuerte. El que sobrevive es el más apto, o sea, el más flexible. Entonces, vea, primero, para ser flexible, ¿qué hay que hacer? Hay que ser un observador imparcial. Observador imparcial. Y ahí está la película Sherlock Holmes. Y está la serie de Sherlock Holmes. Una persona observadora, o sea, un inspector que inspecciona, que observa, que estudia, que no se deja creer lo que diga la publicidad, la propaganda, sino que está inspeccionando, mira, con su sagacidad, con su lógica, con su mentalidad, ¿sí? Entonces, el tema de la flexibilidad mental tiene que ver con que usted sea un observador imparcial, con que no crea lo que le están diciendo ahí, sino que usted indague, investigue, observe, ¿sí? Por eso, Sherlock Holmes. ¿Qué es lo contrario de la flexibilidad? Ese relax de Homero. Es que no le importa nada. Es que simplemente hace lo que le digan. Es que no se adapta al mundo, sino que vive echado en el mundo. Ahí echado en el sofá. Es lo que podríamos llamar una persona líquida en el sentido de Simon Bauman, de sociedad líquida, modernidad líquida, tiempo líquido, amor líquido.
¿Qué es lo que decía Simon Bauman? Es una modernidad líquida, diferente a una modernidad, a un mundo sólido. En un mundo sólido habían principios, habían deberes, ¿sí? Habían paradigmas. En este mundo líquido, nada, ya nada vale o todo vale. Entonces el tema con ser flexible no es ser líquido. El tema con ser flexible es poderse adaptar desde el observador imparcial que decía John Stuart Mill, el padre del utilitarismo. Entonces yo creo que les quedó más claro ahí con Sherlock Holmes. Cuando hablo de flexibilidad mental o neuroplasticidad cerebral, estamos hablando de un observador imparcial como Sherlock Holmes. 2. La flexibilidad cognitiva necesita pensamiento divergente. Otra película. La película se llama así, Divergente. ¿Sí? ¿Divergente qué es? En la película es un conjunto de personas de una sociedad que se organizó de manera totalitaria, donde cada uno cumple una función según sus capacidades, pero no hay libertad. Es que es maniquea, y pueden enamorar. Entonces nace una pareja que tiene funciones diferentes, uno es de la clase guerrera, el otro es diferente, y se empiezan a enamorar. Y el amor hace que ellos piensen distinto, piensen de manera divergente, porque como decía Dante Alighieri, el amor mueve el cielo y las estrellas. Entonces el amor lo hace pensar distinto. Entonces, pues se llama divergente. ¿Qué es lo contrario? Convergente. El divergente, básicamente, es la persona que puede pensar diferente. ¿Sí? A mucha gente tocó ser divergente, por ejemplo, cuando cayó el muro que dividía Alemania Oriental de Alemania Occidental. Alemania tuvo un tiempo donde unos eran del lado marxista y otros eran del lado capitalista. Hubo que ser muy flexible para adaptarse a un mundo cuando se cayó el muro y ya no habían dos Alemanias, sino solo una. Y los alemanes lo lograron, ¿cierto? Y aquí tengo a uno que yo sé que les va a encantar si no lo han visto, y es a Tyrion. Tyrion es uno de los personajes principales de Game of Thrones. Él empezó con una vida, digamos, como hijo de los descendientes de los Lannister, gente millonaria, poderosa, a tener una vida basada en el placer, en el alcohol, ¿sí? En las mujeres. Pero a medida que va cambiando la realidad, él va cambiando de personalidad. Al final termina siendo una persona correcta, un excelente líder, un excelente planeador y un excelente consejero. Y además de eso, muy, muy intelectual. Entonces, me parece que ese personaje, Tyrion, nos muestra el tema de la flexibilidad, pero en buen sentido, en el sentido de que empezó rígido y fue modificando su personalidad hasta llegar a ser una gran persona para el contexto pues, de Game of Thrones. Y lo tercero es el pensamiento creativo. Eso está de moda ahora, pensar creativamente, sobre todo con el tema de las máquinas, de la inteligencia artificial. Pongámosle mucha atención a esto. Adventures Alice in the Wonderland. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Eso es una obra extraordinaria, la lectura. Pero lo pueden ustedes también observar en las películas, que hay varias versiones, pues muy famosa. El autor dice, usted quiere ser creativo, piense en 5 cosas imposibles cuando se levante por la mañana. Usted levantó por la mañana, por ejemplo, quiero una Colombia sin pobreza. ¿Cómo lo haría? Pensamiento creativo. Quiero que los vecinos no se peleen. Una cosa casi que imposible. Pensamiento creativo. 5 imposibilidades. Quiero que no haya hambre en el mundo. ¿Qué haría usted? Eso es pensamiento creativo. Faltan otras 2 ideas. Piensen en algo así como, quiero que la inteligencia artificial no nos domine. Bueno, pensamiento creativo, ¿sí? Otra, quiero que Colombia saque buenas series que tengan que ver con narcotráfico y que tengan buen argumento. Bueno, pensamiento creativo. Entonces, es muy interesante porque Alicia Alicia en el País de las Maravillas, ella está cansada de ese mundo aristocrático, tiene una reunión, una comida con gente encopetada, con gente altiva, y ella se pierde sus pensamientos, cae en un hueco y va a otro mundo. En ese mundo ella tiene que decidir, por eso dice allá, drink me, tómame, es una pócima.
una como en Matrix, una azul y una roja, una la vuelve grande, otra la vuelve pequeña. O sea, en un mundo nuevo, uno tiene que aprender a ser tan flexible, de volverse muy pequeño o volverse muy grande. Eso es el pensamiento flexible. Ella acá se está volviendo muy pequeña para adaptarse, ¿cierto? Y escapar de la realidad. Y muchas veces tiene que volverse grande. Entonces es un tema bien interesante de la obra. Y un tema de rigidez mental está en otro gran clásico, libro y película. Las fantasías de Scrooge, en un cuento de Navidad, de este millonario que no quiere compartir la Navidad con nadie, de que tratan mal a sus empleados y que el fantasma de la Navidad viene y le pega un susto terrible. Y él al final cambia, se vuelve flexible y termina comiendo allá con su subalterno, pues con su empleado, y pasando una Navidad en valores. Entonces, ese es el tema con el pensamiento flexible. Ahora continuemos con el tercer pensamiento. Bueno, acá tenemos un gran resumen, una gran síntesis. ¿Para qué nos sirve la actitud pragmática y para qué nos sirve la actitud flexible? Eso nos sirve sobre todo para generar mucho liderazgo. Porque cuando usted tiene esas actitudes, usted se vuelve un líder en su institución, en su organización, en su colectivo, en su empresa, en la sociedad, en su comunidad, en su grupo, donde quiera se tiene que volver un líder. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es un líder? Resumamos, el liderazgo se funda en tres grandes cosas que hace un líder. Un líder resuelve problemas. ¿Por qué Bill Gates es un líder a nivel de Microsoft? Porque resolvió un problema, ¿cierto? ¿Por qué Elon Musk se volvió un líder? Porque resolvió un gran problema, ¿cierto? Entonces, fundamental, lo primero es resolver problemas, ¿cierto? Eso es lo que hace un líder. Y para eso tiene que tener actitud pragmática y actitud crítica. Lo segundo, es un gestor de relaciones. El líder es capaz de decir, es que yo no sé planear, pero traigo un buen planeador. Yo no sé de contabilidad, traigo un buen contador. Yo no sé de ventas, traigo un buen gerente comercial. Es un gestor de relaciones, ¿sí? Eso también se llama capital relacional. Entonces, el líder que tiene actitud pragmática y que tiene actitud flexible es capaz de ser un buen gestor de relaciones. Y tercero, pues obviamente tiene ideas y las proyecta en el futuro y las sabe realizar. Un buen líder es un gestor de proyectos. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? ¿A dónde nos lleva? Sigamos rápidamente con lo que tiene que ver con esta actitud. Aquí tenemos el tema de la inteligencia artificial. Sofía, que es una robot con inteligencia artificial, ya Emiratos Árabes Unidos le dio la nacionalidad, es decir, dice usted es una ciudadana de Emiratos Árabes Unidos. Eso fue, bueno, podemos decir, un evento jurídico, un evento sociológico, un tipo de evento que como sea es muy trascendental. Ya es una realidad. Entonces hay unos retos en la sociedad y hay unos contextos. El pensamiento flexible nos debe ya llevar a pensar que ya no vamos a vivir sin las máquinas, sino que vamos a vivir con las máquinas de inteligencia artificial. O sea, el machine learning es una realidad, hay que aprender a trabajar con la máquina. El pensamiento flexible es fundamental ahí. ¿Por qué? Porque debemos desarrollar unas habilidades, o muchas nuevas habilidades. Una primera, pues si la máquina lo hace mejor que uno, pues ya uno no lo va a hacer. Entonces va a haber cantidad de pérdidas de trabajo. Entonces aquí yo solo coloqué un ejemplo. Las nuevas habilidades que hay que aprender, nuevos conocimientos y nuevas prácticas desde el punto de vista digital. Entonces, claro, el pensamiento crítico. El pensamiento, en este caso, de procesamiento de datos, sea Small Data o Big Data. El tema del pensamiento creativo, la información y la comunicación, porque ya es diferente cómo nos comunicamos con esas nuevas bases de datos. El uso de tecnología, el ser un ciudadano digital. Entonces, esas son nuevas habilidades, prácticas y conocimientos que nos trae la sociedad nueva, que nos trae esta era cibernética y que nos tiene que cambiar.
Pero si tiene una actitud pragmática y tiene una actitud flexible, seguramente será una gran oportunidad esto de la inteligencia artificial. Si no somos capaces de verlo pragmáticamente y de manera flexible, seguramente esto va a ser una hecatombe. Entonces, esa es una de las ventajas que nos trae este tipo de pensamiento. Ahora, acompáñenme por favor a la tercera y última, que es la actitud equilibrada. La actitud equilibrada, esta sí es la más ardua, porque uno aquí, mejor dicho, como dice vulgarmente, uno se descacha totalmente. Intentando yo llevar eso a la práctica durante 2 décadas me he descachado muchas veces. Ahí se los confieso pues, pero no le cuenten a nadie por favor. Que esto nos haga acá América Latina y los que hablamos español. Entonces tengamos cuidado con esto. Estamos en un mundo de hiperproductividad. En un mundo donde Byung-Chul Han dice somos unas máquinas de rendimiento autista. Lo que hacemos es producir, producir, producir y competir y competir y competir. Entonces, acá el tema de la actitud equilibrada con relación a su desarrollo personal es que usted pueda distribuir las 24 horas de un día, las pueda distribuir en 3 grandes pedazos. El primer pedazo es para soñar, para descansar. Son 8 horas para su cuerpo, para que su cuerpo vuelva a mejorar su sistema inmunológico, para que su cuerpo vuelva a reproducir células nuevas, para que su cerebro organice la información durante el día, para que usted se vuelva a vitalizar desde el punto de vista de los neuropéptidos, para que usted vuelva a descansar. Es como todo lo malo que usted tuvo en el día, usted se duerme y es como si volviera a renacer, como si usted fuera un nuevo yo. Entonces son 8 horas. Ojo, hay que invertirle mucho. La mejor inversión en dinero es a un buen lugar para usted descansar. Una buena cama, una buena habitación. Es lo primero, porque usted va a estar ahí el 33% de su vida. Si va a vivir 100 años, son 36 años durmiendo o más. Entonces, que no le pese esa inversión. 2. El tema de la productividad. Son 8 horas para producir. Pero es que mucha gente produce 10, 12, 14. En Estados Unidos, 3 trabajos, 4 trabajos. ¿Cuándo se vive? No hay tiempo para vivir. Porque claro, la sociedad de consumo y el turbo consumidor y el hiperconsumo y la sociedad del espectáculo, pues nos lleva a que siempre queremos más y más y más. Y never is enough. Nunca es suficiente. Entonces, el tema es que debemos sacar las otras 8 horas para ser productivos. Y el restante, o sea, las 33 horas siguientes, es para sus hobbies, sus pasiones. Ver y descansar viendo una película, irse a trotar, irse a practicar algún deporte, hacer alguna manualidad. Su pasión, lo que le gusta. Pero no hay que esperar al viernes para ser feliz. Hay que ser feliz el lunes, y el martes, y el miércoles. Y no hay que esperar el fin de semana. Y no hay que atormentarse el domingo porque ya va a ser lunes. No, los días son una forma de medición que nos inventamos. Pero si usted tiene una actitud equilibrada con relación al desarrollo personal, con relación a su tiempo, entonces usted va a disfrutar un lunes, tanto como disfruta un viernes. Claro, si descansa el sábado, seguramente va a disfrutar más el sábado. Pero de todas maneras, que usted pueda ser feliz el lunes. Entonces, aquí está como la distribución. Por eso lo digo, como está la inteligencia artificial, le coloqué como el nuevo Génesis. Si se acuerdan de la gran pintura del Génesis, pues aquí es el nuevo Génesis. Con la inteligencia artificial va a tocar aprender a vivir mucho mejor. Aquí está la dimensión que yo puse de dormir ahí acampando en una gran cascada. Espectacular, ¿cierto? O sea, para su ser, poder dormir frente a la naturaleza, espectacular. Desarrollo personal también tiene que ver con el equilibrio de las dimensiones del ser. El cuerpo. Claro, muchos, por ejemplo, no es que usted vaya al gimnasio y solo haga gimnasio, y su cuerpo muy bien y su cabeza como una cabeza de chorrito. No. O
con una cabeza como un cerebrote, pero con un cuerpo también bien enclenque, que cualquier enfermedad lo acaba. No, hay que equilibrar el cuerpo y la mente, como decían los griegos. Cuerpo sano, mente sana. Y por eso aquí de fondo tengo el gimnasio griego. Ahí están entrenando en el gimnasio griego. Y está Leonardo da Vinci, el dibujo sobre cómo debe ser el cuerpo, ¿cierto? Cómo debe ser un cuerpo armónico. Y el tema de la mente y de las emociones. Y coloqué acá de fondo, yo no sé si se vea muy bien, pero si no lo pueden buscar ustedes ahí en Google o en el buscador que prefieran. Yo busqué la biblioteca más fantástica del mundo hoy y está allá en China. Eso que ven arquitectónicamente espectacular es una biblioteca. Antes las más espectaculares era la biblioteca de Alejandría, ¿sí? Pero hoy es el tema, por ejemplo, de estas bibliotecas contemporáneas que tienen ya todo integrado. Los libros, la parte digital, la parte de datos, análisis de datos, lo que quieran. Entonces, eso es la actitud equilibrada con relación al desarrollo personal. Y vamos a seguir, porque esto de la actitud equilibrada, pues obviamente tiene mucho más. La actitud equilibrada también tiene que ver con cómo nos relacionamos con los seres, tanto los sintientes como los no sintientes, como los seres, en este caso, que somos racionales. Entonces, yo quiero ahí hacer énfasis en dos tipos de relaciones. Uno es la relación tipo giver, el hecho, por ejemplo, de dar, de hay gente que es un dador, lo llaman en Norteamérica el giver, el que siempre da, ¿sí? El que siempre está ayudando a otros, el que es solidario, y el que no, y el que se echa a que todo el mundo le dé, es el taker, el que siempre toma y toma. Y por eso está aquí esta caricatura, el Sugar Daddy. ¿Qué es el Sugar Daddy? Ese es pues básicamente es un giver porque siempre está dando, tiene riqueza, tiene opulencia, entonces sale con personas jóvenes. Él da de su riqueza, pero quita, digamos, la juventud, ¿cierto? Es una especie, digamos, de dador, pero con, entre comillas, un dador que toma la juventud. Y está, pues efectivamente, la que la que tiene esta relación de sugar daddy. La mujer o el hombre que se aprovecha de esa riqueza y quita, y quita, y quita, y quita. O sea, es una relación enfermiza, para que me entiendan. Es una relación desequilibrada, porque las relaciones de pareja tienen que ser relaciones tipo ágape, o sea, recíprocas, o sea, los dos están creciendo, ¿sí? De pronto, como decía Platón, uno debería estar con una persona mejor que uno, para que le ayude a crecer, los dos deben crecer. Entonces, aquí por eso quise esto, y está esta puja, miren, está como en la balanza, el giver siempre da, y el taker siempre toma. Entonces, por ejemplo, la mayor ilustración del giver o el que siempre da es la mamá. La mamá siempre está dando. Y tengo aquí el caso de Mafalda. Miren, vamos a leer acá lo que dice Mafalda. Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Oiga, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Porque la mamá siempre está lavando la ropa de los hijos, está haciendo la comida a los hijos, está ayudándole con las tareas a los hijos. Todo el tiempo la mamá está en función de los hijos. La mamá es una giver, siempre da y da y da, ¿sí? Y así muere, dando. Entonces, el ejemplo mejor del caso del giver y el taker son esos dos extremos. El sugar daddy o la mujer que está con el sugar daddy o el hombre que quita y quita y la mujer que siempre da, que es la mamá, que es el giver. Y ahí pues debe estar el equilibrio, dar y recibir. Entonces, la película que yo ahí coloco como ejemplo es la película Up. Up. Esa película muestra cómo el viejito se le muere la esposa y ella quería ir a hacer un recorrido por el mundo y él le pone los globos a su casa y sale a cumplir el sueño de su amada. Entonces es algo muy bonito porque es una relación recíproca, basada en el amor, donde el ancianito busca el bien de su amada y la amada buscaba antes de morirse el bien de su amado.
Entonces, por eso el tema de la reciprocidad. Entonces, hay que ser equilibrados en qué? Pues en el caso de las relaciones, con la familia, con los amigos, en las instituciones, con la comunidad, con la sociedad, con el Estado, ¿sí? Porque uno llega a lugares de trabajo donde hay unos que trabajan mucho y el echado que se queda ahí esperando que uno haga todo. Ese es un taker. Hay que identificar eso en el trabajo que se echa y espera que los otros hagan. Hay gente en la familia que es lo mismo, espera que le den todo y no hacen nada. Hay que identificarlo. Hay que identificar el amigo que solo lo busca a uno en las buenas y en las malas se desaparece. Ese es un taker. Hay que identificar el vecino que no ayuda para nada, es un taker. Hay que identificar el político que es un taker. Entonces, ese es el tema, el equilibrio. Ahí vamos entendiendo mucho mejor este tema del equilibrio. Y vamos a rematar con el equilibrio financiero. Este sí que es duro. Duro de equilibrar la venganza fantasma. Las finanzas, ¿no? Porque ahí sí duele. Cuando me mete la pata al bolsillo y duele. Yo suelo decir, o solía decir en mis clases de economía, que la gente, a veces el dinero es como si tuviera pica pica. Apenas le llega el dinero, le pica y tiene que gastárselo. Hay gente que yo lo llamo en el libro La Sociedad Sin Alma, que recuerden que este curso está en el marco del libro Sociedad Sin Alma, así que si por favor no lo han leído, recomiendo pues que lo lean. El que yo llamo el sonriente comprador y el sonriente vendedor. Son dos formas diferentes. Cuando usted sonríe cuando está comprando, usted es un comprador compulsivo. Entonces no le va a alcanzar la plata para nada. Usted no está equilibrando las finanzas. ¿Sí? Y hay uno que se ríe cuando está produciendo, cuando está vendiendo. Entonces hay que tener un equilibrio entre que usted no sea el feliz o el contento vendedor que solo quiere producir o el extremo que es el que solo quiere gastar. Entonces, el equilibrio financiero, vamos a mirar. Hay gente que es especializada en el derroche financiero. O sea, que le llegó el pago el primer mes, la primera semana, y ya la segunda no tiene nada, porque se lo gastó en el último bolso de colección, en el último reloj, o cambió de carro, o se puso una nueva pinta para chicanear, para el indicador de estatus, bueno, o cambió su oficina, etc. Derrochadores hay muchos. Pero yo les quiero colocar un caso de un derrochador, Maluma. Maluma es un gran derrochador. ¿Tiene mucha plata? Claro, la única forma de ser un gran derrochador es teniendo mucha plata. Pues si no tiene casi plata, pero es derrochador, sería un pequeño derrochador. Entonces, miren, ¿qué conducta es esta que una persona tiene carros Porsche de diferente color, negro, amarillo, verde fosforescente? O sea, para cada día de la semana, un carro. ¿Qué va a hacer después? 31 carros para cada día del año. Para cada día del mes. O 365 carros para todo el año. O que se compre la fábrica Porsche. Y entonces ahí tendría carro, no sé, ad infinito. Entonces ese es el tema del derrochado. Ese es un extremo gravísimo. El otro extremo es el de Homero, el holgazán, el que dice, pero todos vamos a morir. ¿Para qué yo invierto? ¿Para qué yo genero un plan de inversión para la vejez? Si todos vamos a morir, ¿por qué mejor no disfruto ahora? ¿Para qué eso para el futuro? O sea, no piensa en su yo futuro. Es un holgazán. Y ahí volvemos al caso de Homero. Entonces, están los dos extremos. El poco productivo y está el caso caso de Homero y está el caso de Maluma, que como produce, derrocha. O sea, si la música le va a servir hasta que se muera, perfecto. Pero si en algún momento hay un cambio de patrones de consumo y la economía se viene abajo, le puede estar pasando a lo que le pasó al de básquetbol Dennis Rodman, que estaba quebrado. O lo que le pasó a Michael Jackson, que murió pero con una cantidad de deudas, quebrado, ¿cierto? Entonces el tema.
Y aquí tenemos otro extremo financiero. ¿Sí? ¿Cuál? El tema de la gente que vive con estrés financiero o con ansiedad financiera. ¿Sí? Por ejemplo, el Black Friday. Entonces, llegó el día del consumo mayor y todo el mundo ahí, miren, sale con sus televisores, computadores como locos. Pero luego tiene estrés financiero porque no tiene dinero en su bolsillo. Y el otro extremo es el que es extremadamente productivo y se autoexplota, como aparece en el libro Burnout Society, la sociedad de cansancio. O sea, uno se autoexplota porque se vuelve una máquina de rendimiento autista. Entonces, ahí están esos dos extremos, gravísimos los dos. El equilibrio financiero es encontrar una forma de producir, invertir, reinvertir y que uno tenga una tranquilidad financiera. O sea, tenga un bienestar financiero, tenga una seguridad financiera. ¿Sí? Ese es el tema. O sea, equilibrio. Buscar no ser ni el derrochador, ni tampoco el que se autoexplota y termina en estrés financiero. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado acá en este viaje, que hoy yo sé que estuvo un poco denso y un poco largo también, pero era fundamental porque aquí hemos hecho el recorrido de las tres actitudes. La actitud pragmática, la actitud flexible y la actitud equilibrada. Y con esas actitudes es que hemos podido terminar este viaje y con este viaje pues hemos aprendido algo más y es para ser feliz la vida hay que tomársela con pragmatismo, con flexibilidad y con equilibrio, o sea, con tranquilidad. Nos faltan dos más para terminar esta primera temporada de liderazgo, desarrollo humano, felicidad y buen vivir. La próxima ya es hablar de felicidad en pleno, en estricto, ¿sí? Y pues obviamente ir rematando. Muchas felicidades. La tareita que no se me olvide para el desarrollo humano. ¿La tareita cuál es? Pues básicamente es que usted se revise conscientemente, coja alguna de las dimensiones. Yo recomendaría que tomara la financiera y diga usted financieramente dónde se ubica. ¿Usted sufre de relax financiero o usted sufre de estrés financiero? ¿Usted es un derrochador o usted es una máquina de rendimiento autista? Reflexione sobre eso, porque eso va a ser fundamental para retornar al equilibrio. Bueno, muchas felicidades y que estén muy bien.